¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy nuevamente sin Jorge Traverso, que en los próximos días se va a reincorporar aquí a este grupo de periodistas. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Alfonso, querido? Bien, todo bien. Contento con este reconocimiento internacional de Gonzalo Moratorio, que ahora vamos a hablar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenés? Vamos a hablar con un invitado que tiene mucho que ver con este tema, Leonardo Cipriani, presidente de ACE. Vamos a tener a Santiago González, director de Convivencia Ciudadana en el Ministerio del Interior. Es una persona que estuvo, digamos, en el tapete por temas vinculados a el combate a los grupos de narcotráfico, pero también está muy centrado en las políticas carcelarias desde el Ministerio del Interior. Hablemos sobre el coronavirus adentro de las cárceles. Finalmente aparecieron brotes y bueno, obviamente es de preocupación del gobierno controlar ese aspecto de la pandemia. Cecilia Olivera, buenas noches, está lejos. Buenas Hoy noches, estamos todos desde alejados, aquí, cuidando las cumpliendo con todas distancias. las prevenciones, menos gente en el estudio. Como corresponde, ¿no? ¿Cómo Con los estás? protocolos ¿Qué tenés? para cuidarnos. Y bueno, además de lo que ya mencionaron, también vamos a tener, como siempre, como todos los programas, a Eduardo Botinelli, con cifras que realmente nos han sido bastante reveladoras durante este ciclo de periodistas. Y hoy va a estar hablando del derecho que tienen los huelguistas, los no huelguistas, a entrar a sus lugares de trabajo en el marco de un conflicto laboral y cuánto apoyamos los uruguayos, según nuestra edad, nuestra afiliación política, ese derecho que tienen los no huelguistas a trabajar igual en el marco de los conflictos. Gracias, Ceci, ya seguimos contigo. Pero con nosotros le damos la bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Uno de los hombres del día, de los días, de estos meses, Leonardo Cipriani, doctor Leonardo Cipriani, presidente de ACE. Gracias por estar con nosotros. No, el agradecido somos nosotros y remarcar siempre algo del periodismo en serio, ¿no? Como el que ustedes saben llevar adelante, que se transformaron parte del sistema de salud. Digo, nosotros lo definimos así hace mucho tiempo. Tenemos que pensar que en todos estos momentos de pandemia, si la noticia no se transmite, si esto tuviera una mala comunicación, que es lo que la gente se entera, ¿no? de lo que ve, no hubiéramos tenido el desarrollo que tuvimos en los primeros meses. Y te lo reafirmo de una manera. Nosotros concurrimos a Rivera apenas explotó toda la situación allá. Y uno de los temas que uno veía que la gente en Rivera miraba mucho televisión brasilera, claro, en el cual la información no era tan clara como sí, era la nuestra, ¿no? Bastante opaca, por el contrario. Yo hoy, Diego, doctor, me preguntaba en voz alta, bueno, en una radio decía, Radio Montecarlo decía, ¿cuántos uruguayos? Ni siquiera seguramente Luis Suárez tuvo casi toda la portada del diario El País de Madrid. Y hoy hubo otro uruguayo, Gonzalo Moratorio, un científico uruguayo en las portadas del mundo y en particular en El País de Madrid dio un destaque enorme. ¿Por qué? Porque la revista Nature, una de las más importantes a nivel científico del mundo, lo ubicó entre los 10 científicos e investigadores más importantes de todo el mundo que trabaja aquí en el Instituto Pasteur por sus investigaciones y el resultado de los test contra el coronavirus. ¿Qué reflexión le merece, doctor? Porque esto es poco frecuente. Es poco frecuente, es un orgullo del Uruguay tener científicos como Gonzalo Moratorio. Hay que nombrar a Carlos Battiani, a Pilar, a todo el equipo del Instituto Pasteur, a Gonzalo Salinas, que es el hermano del ministro, en cómo el trabajo de ellos y el desarrollo de ellos y de todo el grupo científico nos permitió poder desarrollar el número de test que estamos llevando adelante. Miren que cuando esto se estaba desarrollando, me acuerdo yo los meses de febrero, que uno ya sabía que se iba a venir y había que tomar previsiones, no solo desde ACE, sino que todo el sistema, uno de los cuellos de botellas enormes era la realización de los test. Me acuerdo que los laboratorios privados y multinacionales cobraban un disparate cada determinación y no era solo que cobraban, sino que no había disponibilidad tampoco para hacerlo. Y este grupo de científicos salió adelante y somos ejemplo en el mundo. Lo destacaba Nature y lo destacaba justamente El País de Madrid y entre otros grandes medios internacionales. Y él decía, una larga entrevista también, y él decía, nosotros teníamos dos alternativas. O traíamos todo de Corea, por ejemplo, con grandes dificultades y a un precio muy caro, o no jugábamos a hacerlo acá. Nos tuvimos confianza y destacaban justamente lo económico que había sido, sí, y el resultado que le había dado. Diego. Estamos justamente, la nota de Nature arranca diciendo las 10 personas que
moldearon la ciencia en el 2020, ¿no? Aparece el propio presidente de la OMS ahí y aparece Gonzalo Moratorio, incluso desarrolladores de vacunas. Y se habla justamente de esta rápida acción de Uruguay para contener la pandemia, que fue ejemplo mundial durante muchos meses. Ahora estamos entrando claramente en otra fase de la pandemia en Uruguay, donde por suerte tenemos una capacidad de testeo importante, pero al testeo hay que sumarle, por ejemplo, el rastreo. Y ahí ya se ha jugado un rol fundamental desde el comienzo, ¿no? Se fueron sumando, arrancamos con 50, 60, 70, 80, se van sumando, y hoy día esa capacidad de rastreo, ¿hasta dónde se puede tensar? ¿Hasta dónde se puede seguir con la modalidad de rastreo y en qué momento se tiene que pasar una fase donde el rastreo pasa a ser secundario? Acá hay que aclarar una cosa. ACE tiene grupos, sobre todo bien montados también en el interior, de que seguimos los rastreos. Estos rastreos epidemiológicos los lleva adelante el Ministerio de Salud Pública con la División Epidemiología. La parte del testeo, el testeo sí, ACE ha hecho testeos en forma masiva. Me acuerdo cuando empezamos al principio, ¿se acuerdan que agarrábamos ciudades, que hacíamos testeos aleatorios para encontrar, para poder ver? Y después, ahora estamos con una serie de hisopados de los hisopados móviles, y hemos realizado a toda la población y sin mirar si son o no usuarios de ACE, sino que ahí nosotros apoyamos al sistema entero y a donde el Ministerio nos indica. Por ejemplo, como cuando ¿se acuerdan? A los empleados de la construcción, a las maestras, siempre ACE se encargó de todo eso. Y es un placer en realidad hacerlo para servir así a la sociedad. Es fundamental esa capacidad, la capacidad de rastreo, lo que tú bien decías. ¿Qué nos pasa ahora? Ahora lo que pasa, y lo que pasa en el Ministerio, que este número tan grande de casos que hay, permite que mucha línea epidemiológica se pierda. Se estaba hablando de un 25%. De hecho, uno de los brotes que nosotros tenemos, que empezó más allá que podemos tener un indicio en el Piñeiro del Campo, de entrada no sabíamos de dónde empezó, cómo entró. Eso entra a pasar al aumentar el número de casos, que es el riesgo que tenemos hoy en día, ¿no? Que si los números siguen aumentando, ese número va a seguir. O sea que uno empieza como que a correr detrás el tema de la pandemia. Por eso el momento ahora de tener que tomar otras medidas y que dependen mucho de nosotros, cómo estamos preparando el sistema, ni hablar, pero de cómo la población termina de acatar. En un tipo de estas epidemias con este tipo de virus, lo que es fundamental es el tema del contacto. Si yo no tengo contacto, no hay transmisión del virus. Si yo tengo muchos contactos, hay transmisión del virus. Y lo que hemos visto y lo que se viene siempre remarcando, cómo desde el principio de la pandemia ahora aumentó el número de contactos de cada una de las personas, ¿no? Y eso desgraciadamente es lo que nos está llevando a estos números, que la gente esto lo tiene que entender, no es que seamos exagerados. A veces uno se pone a mirar si a veces cuando estábamos la información como que la gente se entró a saturar, pero en realidad la situación es seria. Nosotros ayer teníamos 38 pacientes en el país en terapia intensiva, o 39, 38. Hoy hay 42. Ayer fallecieron 3, hoy fallecieron 3 otra vez. Y falleció un colega que quiero destacar, el doctor Enrique Soto. Sí, ha sido muy reconocido por gente de todos los sectores sociales, políticos. Vicepresidente de ACE en la época de Mujica. Trabajó en las campañas estas del tabaquismo, fue creo que el encargado, también no me acuerdo en qué periodo. Enrique Soto, un médico activo, veía 70 pacientes por día, trabajando, 64 años. Obviamente con alguna comorbilidad. También un hombre hoy de 73 años, ¿no? Estamos viendo gente que esto afecta menos. Hoy yo estuve porque nosotros estamos también recorriendo, preparando todos los CTI y vamos siempre a cada lugar. Hoy estuve en el Hospital Español. En CTI del Hospital Español, por suerte, no fallecieron, pero un paciente de 26 años, un paciente de 36, otro de 38 y otro que creo tenía 40. Me acuerdo cuando yo fui a ver, ¿se acuerda de una paciente en Nuevo Berlín que decían que tenía también 47 años, que decían que era obesa? Cuando yo la vi, yo era más gordo que la señora. Es más, yo en Vermando me acuerdo que le dije al intensivista que por suerte salió. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros a veces estamos muy confiados que esto no toca, esto no pega, solo ese adulto mayor, solo el viejito, y no es así.
¿En qué punto estamos, doctor? Usted decía el tema, cuando preguntaba a Diego lo del poder seguir el hilo, y usted decía no ir de atrás. ¿Ya estamos de atrás? Voy a dar una opinión personal, Sí. Leonardo Cipriani, y como gestor de salud y cómo tengo que ir preparando. Yo la estoy viendo y con el equipo nuestro que sí, ya estamos detrás. En el sentido que hay una circulación mantenida, estamos en una nueva fase en la cual tenemos que empezar a tomar estas otras series de conducta, ¿no? Ya estamos en una fase de circulación, o sea que ahora las medidas tienen que empezar a ser como fue al principio, ¿no? Hay que destacar una cosa, ahora estamos en este momento, que se dio en el mundo. Este brote se dio en el mundo. Sí, hoy estuve haciendo una nota con un uruguayo en Alemania y nos describió una situación tremenda. Tremenda. Y eso que el pueblo alemán, con la conducta que suele tener esa gente. Sí. ¿Qué pasa? Estamos en este momento, Uruguay tuvo siempre una gobernanza muy clara, la sigue teniendo. El presidente de la República siempre está arriba se está asesorando continuamente con todos sus equipos asesores y esto la lleva siempre de arriba. Yo hablo muy seguido con él como con Álvaro Delgado, ¿no? que la viene ni hablar el ministro. El ministro y yo estamos Estuvo en aquí la semana pasada, Álvaro, ¿no? O sea que siempre la preocupación del Estado, no hay duda que es la salud. ¿Tá? Pero estamos en este momento que ahora se vendrán estas nuevas medidas. Se tomaron estas medidas el 1 de diciembre, se están evaluando ahora. Obviamente ya los números, hoy tenemos 400 casos. Yo mirá, ahora en las semanas, más sobre el fin de semana, estaba contento porque los números como que venían bajando y siempre acá estamos viendo una meseta, ¿no? Estamos 14 días para atrás, o sea que vos decís, esto empezó, pero cuando los 533... No. Los propios 400 de hoy. Y la positividad, ¿no? Que se habla de la cantidad de test y casos positivos. Llevamos 1.200 o algo así en 3 días. Es un número importante. Y Cipriani, hablando de esta nueva realidad, o sea, vamos a tener medidas en las próximas horas, seguramente se hagan los anuncios, no le vamos a pedir a Cipriani que nos la dé, porque sabemos que bueno, se la podemos pedir, él no se la lo vamos a pedir, va a dar. pero ya nos anticipó que no lo va a dar. Pero sí podemos saber cómo se está preparando el país para este nuevo escenario, ¿no? Que va a incluir nuevas medidas. Y en el caso de ACE, por ejemplo, hubo anuncios de ampliación de camas de CTI. En Las Piedras se va a montar un nuevo CTI. Al Hospital Español se van a agregar, creo que 10 camas, si no me equivoco. Sí. Pero hablando con intensivistas, incluso acá estuvimos hablando, ellos plantean la problemática, bueno, está bien, vos agregás camas, pero tenés intensivistas, porque dicen, la primera generación se está jubilando, están egresando menos intensivistas, hay personas vinculadas a la salud que trabajan en salas de CTI, pero que no son suficientes. Obviamente muchos se cuarentenan. Entonces, agregamos más camas, pero ¿tenemos recursos humanos para ponerle esas camas o no? Mira, nosotros como institución, como prestador de salud, y que somos el prestador más grande, ¿no? 1.400.000, más de 1.400.000 pacientes en todo el territorio nacional, tenemos que empezar a preparar, estamos desde marzo, sí, ¿no? Preparar la institución para cada momento. Ahora, en el momento que se nos viene, nosotros tenemos que reforzar la capacidad de testeos, como nos pidió el ministro de Salud Pública, lo estamos haciendo, aumentar las horas de policlínica, el primer nivel de atención. Está bueno podérselos decir así para que quede claro, porque eso es fundamental también. Desgraciadamente ahora tuvimos que bajar la presencialidad, atender solo el 40% presencial, 60% de vuelta por vía telefónica. Y estamos aumentando también personal, por ejemplo, para toda la zona del este hicimos un plan verano, ya se contrataron 50 enfermeras, 20 médicos más para el primer nivel de atención. Cuando uno va a los sanatorios, a los hospitales, a las camas de hospital, ¿qué sabemos? Que mayor número, esto empieza a aumentar los pacientes que vamos a ingresar. Tenemos que cuidar bien, cuidados moderados y CTI. Eso que te dijeron los intensivistas es lo correcto. Lo más importante y lo más sensible y lo que más nos preocupa y nos tiene trabajando es el tema del personal. ¿Por qué? Porque si no, no haces nada y tenés que estimular ese personal que además en el momento que si se entra en una fase de atención como pasó en otros países es desgastador. O sea que nosotros lo que estamos haciendo ahora es, la estrategia que hicimos en ACE fue la siguiente. Nosotros cuando ingresamos a la institución teníamos 112 camas de CTI nada más. Las llevamos a 148. Pero tenemos prontas, aparte, 60 camas más, que las tenemos ahí para alargar si se necesitara. Es cierto, están sin personal.
están ¿Y con la equipo, camita tendida. oxígeno, todo eso? Eso tiene todo. Pero no Eso personal. tenemos todo. Pero tenemos respirador, equipo, monitor, tenemos todo. Porque en un momento eso era lo que parecía más difícil. Era, exacto, pero gracias, ¿se acuerdan? Nos cuidamos entre todos. sí. Me acuerdo que fue un trabajo enorme que se hizo para poder elegir los respiradores, todos se consiguieron. Ahora el ministro mañana nos está entregando respiradores también a todos los prestadores de atención para poder equipar. Bueno, nosotros ahí hicimos más camas. ¿Qué hicimos? Pusimos camas de CTI donde ya teníamos un CTI montado. ¿Por qué? Simple concepto. Primero, para montar un CTI no es que vos ponés acá camas y ponés respirador y ya está. El hospital tiene que estar preparado con equipos de anestesista, con cirujano, tiene que estar con equipo de diálisis. Tenés que tenerlo equipado para todo. Por eso ahora elegimos el Hospital de las Piedras para hacerlo, porque cuenta con todo esto. Y además ya está el CTI funcionando. No quiero ser malo, acá se me enojan ahora mis colegas intensivistas. Digo, yo no soy intensivista, pero se me enojan los intensivistas. Vos si estás en una pandemia, estás desesperado, ves a un paciente que viene con falta de oxígeno y vos tenés cama, vos vas intubando y van poniendo. Y en vez de ver 6 por pacientes que tienen que ver en la guardia, verán 8, 10, 12, como pasó en Europa. Se le van a cargar a los intensivistas. Y como sé que tampoco quiero decir la palabra cargar, porque ¿qué estamos haciendo, por ejemplo? Eso sería una situación de catástrofe que lo sabríamos hacer todo y hay que apoyar. Esperemos que eso no llegue. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es trabajando con cada equipo de terapia intensiva nuestro. Ya estuvimos en el Maciel, estuvimos en el Pasteur, estuvimos en el Español, estamos ahora para ir para Maldonado. Con cada uno, más allá que uno pueda dictaminar cosas en ACE Central, en el casco, cuando vos bajás, cada hospital es distinto y cada uno tiene su modalidad. Y cada hospital tiene su problema distinto. Estamos viendo en cada uno cómo podemos apoyar al equipo, porque ni hablar que hay que apoyar al equipo médico. Nosotros ahora ya tuvimos el primer contacto de todo esto, fue economía, porque también nadie se mueve si no tiene el sueldo. Y son, ojo, está bien lo que se gana, pero un intensivista por cargo de alta dedicación gana 1.300 pesos por hora. Digo, tenemos que significar lo que implica el Estado. Economía respondió muy bien, o sea que siempre tenemos el apoyo continuo y estamos ahora nosotros formando equipos. Equipos que sabemos que se van a tener que ir más allá del intensivista porque no hay tanto. Digo, la otra vez yo hablaba con uno de ellos y creo que son menos de 700. Me decían que no me pudieron dar bien la cifra exacta. Uno me dijo hay 540, pero ponele que andarán en 600. Acá tenés que pensar en los residentes, los que están estudiando medicina intensiva, que tienen capacidad para poder agregarlos a trabajar. Tenés que pensar en anestesistas, que también está mal pensar que yo pongo a todos los anestesistas a trabajar, porque pensarlo al revés. Tengo después que operar y no tengo anestesista. O sea que yo tengo que tener siempre un número de reserva muy y apoyar con el resto. Ese trabajo lo estamos haciendo porque es un trabajo muy sensible. Además, lo que me preocupa para mí en esta altura del año es que el personal está cansado, porque a principio del año les cortamos las licencias y por suerte no tuvimos el pico. Ahora podemos ir arreglando, pero estamos trabajando en forma continua en eso. Acá yo quiero transmitirle tranquilidad a la gente. Hoy no tenemos que ponernos en el día a día en esto. Hoy el sistema está en ACE, ayer era un 55% de la ocupación, hoy es un 60%. La revisión antes de venir al programa porque sabía que este dato podíamos darlo. O sea que hoy yo tengo 50 camas y poco ACE. A nivel del sistema debemos andar igual. Y el Uruguay entero tiene 754 camas. No todas por COVID, hay que aclarar. No todas por COVID. Por COVID hay una cosa increíble. De los 42 pacientes ACE tiene solo 7 internados. ¿Eso que nos habla de la pandemia también en Uruguay? ¿Sabes por qué? Yo creo que es porque la pandemia está pegando fuertemente en Montevideo. Esto es el lugar que más... y los usuarios de ACE de Montevideo son de una franja etaria menor. Nosotros tenemos pacientes más jóvenes en realidad. Y mirá las edades que yo hoy te decía, los pacientes en CTI que tenemos. Pero nosotros tenemos solo 7 internados, cuando del resto son conductas a empezarlas a estudiar. ACE tiene un manejo muy rápido con el paciente en domicilio y mucha accesibilidad del paciente a acceder. Y en ACE testeamos mucho. Yo creo que esas son medidas que hoy o mañana después tendremos que estudiarlas más científicamente, ¿no? Ver qué base es. Y recién ahora, en este último momento, de octubre en adelante, en noviembre, perdón, los pacientes de ACE veníamos siendo un número bajo de los que estaban afectados, pero ahora últimamente empezaron a levantar igual que el resto del sistema, ¿no? Tengo muchas preguntas. Una de ellas es,
¿qué va a pasar con el verano, doctor? ¿No le genera un poco de temor el verano? Sí. Porque además de la cantidad de gente que se va a mover hacia el este, supongo, a pesar de todo. Se habla de que se han frenado las reservas, pero va a haber igual mucha gente. Las instituciones del este no tienen ni de cerca las camas de CTI y todo, o sea que van a tener que tener previsto un mecanismo de ir y venir. ¿Qué se está pensando para la temporada, doctor? Mira, lo que decís es una realidad, preocupa mucho, porque la movilidad en verano es grande. Tenemos situaciones distintas. Empiezo por Rocha. Yo veraneo en Rocha, yo veraneo en Baliza. Me imagino la playa de Baliza con el distanciamiento social, me tendré que ir al Médano, ¿no? Si voy, pues no creo si voy a poder ir este año. No, ¿qué hicimos, por ejemplo? En lo que es Rocha, en Rocha hay muy poca terapia intensiva. El prestador privado tiene un CTI de primer nivel, pero con 8 camas. Nosotros no tenemos capacidad de poder montar ahora rápidamente un CTI en Rocha específicamente por el personal, hablamos del personal médico, el personal de enfermería es importantísimo y también se tiene que preparar bien más allá de los cursos que se hacen. ¿Qué hicimos en Rocha? Aumentamos la capacidad de traslado. Llevamos 4 ambulancias especializadas, ahora estamos llevando una 5ª ambulancia especializada. ¿Para qué? Las distribuimos en forma uniforme por el departamento, para hacer traslados rápidos y oportunos. Tienen cápsula COVID, tiene respirador, tiene todo. Y a la vez cambiamos mucha flota de las ambulancias comunes. ¿Para qué? Cosa que si un paciente tiene algo, se traslada rápidamente. Y desarrollamos, y potenciamos las policlínicas. La policlínica de Aguas Dulces, que es muy chiquita, le estamos agregando un contenedor, la de Baliza se está reparando, la ambulancia de Baliza, que es una ambulancia muy vieja, se está cambiando por una camioneta nueva, la de Barra del Chuy, el hospital de Rocha se adaptó bien con sectores COVID, o sea que ahí se mejoró. Si vamos a Maldonado, la situación es totalmente distinta. En Maldonado, ACE ya tiene un CTI de 8 camas, que le estamos agregando 6 camas más. Perdón, tiene 8 camas, le estamos agregando 6 camas más. Tenemos un tomógrafo, que fue el que donó Movistar de 32 líneas, que para esta patología es importante, que lo estamos poniendo en funcionamiento ahora. Ya se pudo instalar, se pudo hacer todo, tomógrafo nuevo. Y a la vez ya se potenciaron las policlínicas de José Ignacio, del Balneario Buenos Aires y de Piriápolis, que se aumentó. Y acá es como te digo, y en toda esta zona nosotros aumentamos 50 enfermeros para el primer nivel de atención, más 20 médicos, separado de todo el aumento que me va a llevar el personal del CTI. ¿Pero privados o públicos tienen CTI dónde? ¿En Punta del Este, Maldonado? Nosotros en ACE tenemos en el hospital, yo de las camas que te dije son de ACE, las 8 y las 6 que vamos a aumentar, y los 2 privados tienen. Los 2 privados son 2 instituciones muy potentes. ¿Y los otros lugares como Piriápolis y todo eso no? Piriápolis no, Piriápolis esa zona ya no tiene Maldonado. Tiene el asistencial, que tiene un CTI de primer nivel como Mautone, y como tenemos nosotros un CTI de primer nivel. Y Canelones ya está más cerca, ¿no? Sí, sí. Y el litoral no hay que preocuparse. Litoral sí. Porque la gente también vacaciona. No, pero al litoral estuvimos desde el principio, fue uno de los lugares que en el hospital de Salto lo potenciamos fuertemente, lo mismo el hospital de Paysandú. El hospital de Salto tenemos una de las camas que están. En Salto tenemos el CTI, lo llevamos de 6 a 9 camas y preparamos 12 camas más 10 que están prontas por si hubiera que arrancar. Y o sea que digo, Salto se ha potenciado mucho también. ¿Cómo han manejado? A ver, ya pasó mucho tiempo, meses, y básicamente se tuvo como una barrera de contención en la frontera con Brasil, ¿no? Y sobre todo Rivera, frontera porosa, era casi imposible detener el traslado. ¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento de el sistema sanitario brasilero, público? O sea, hubo coordinación, fue complejo, ahora que ya pasó tiempo. Se habla de zona de color negro. ¿No? Pero ¿cómo evalúa la parte de salud estatal? Mirá, esto me pones no armar un compromiso internacional. Ellos testearon distinto a nosotros. Mirá lo de moratorio hoy. Ellos era por serología. Nosotros hicimos por PCR. Por serología sí que la corres de atrás, porque es cuando el paciente ya se fue, ya pasó la fase aguda, contagió todo lo que tenía que contagiar y no sabía, y se enteró el día 14 que tenía. Eso es un problemón, que nosotros no lo tuvimos. Brasil tiene menos desarrollo de sus puestos en lo que pudimos ver. Tuvimos un contacto muy bueno con el prefecto del lado del Chuy,
con Barbosa, que es un ingeniero, por cómo siempre colaboró. Yo tuve 3, 4 reuniones con él, que íbamos por la parte del Chuy. Pero ¿sabés qué pasa? Rivera, más allá que Rivera es la más problemática, Chuy igual, son picos que uno los puede ir dominando. Nosotros en ACE hoy tenemos 81 pacientes en Rivera, y creo que Rivera en total tiene 156. Ahí es al revés, ahí nosotros tenemos más pacientes, pero tenemos mayor población. Atiende un 60% en Rivera. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Fueron lugares que se acercan más fácil. Uno con el sistema va, los agarra, que no nos pasa en Montevideo. Claro, 1,5 millones de personas, difícil de evitar la transmisión comunitaria que está sucediendo ahora, ¿no? Y ahora en Rivera hay un problema, porque Santana de Libramento decretó cierre de comercios, y los tipos están viniendo al lado nuestro. O sea que la intendencia, digo... Medidas no va a decir, ¿no? Pero obviamente uno espera que se cierren comercios, o sea, va a haber medidas draconianas, dada la magnitud de la pandemia. Y estamos todos mirando en el horizonte la vacuna, ¿no? Hay un grupo del Estado que está trabajando con personas referentes al frente, coordinando. Obviamente tampoco le voy a preguntar cuándo llega la vacuna, ni cuál, ni aparte de COVAX, si estamos negociando con otros en este momento, pero sí saber si ya está trabajando en la planificación del despliegue de la vacuna dentro de las dependencias del Estado. ¿Ya están trabajando en eso? Mira, 2 cosas te quiero decir, una solo a margen de título, pero trascendió el día de hoy. El presidente está muy preocupado por el tema, está trabajando fuertemente y de una manera muy profesional y científica de cómo se va a aplicar la vacuna. Hoy hubo una reunión grande que ya se transmitió, por eso te lo digo. Y la otra pregunta tuya de cómo se va a dar depende de qué vacuna, porque hay vacunas que llevan una cadena de frío muy importante y otras que no. Obviamente todo el Uruguay sabe cómo vacunar el Uruguay, la lucha antituberculosa tiene una experiencia muy grande, el Ministerio de Salud Pública también, ACE y los prestadores, todos en realidad. O sea que Uruguay, acuérdense que se llegó casi 1 millón de dosis de vacuna, ahora por la gripe. Esto es, lo que vos decís bien de la vacuna, lo que se dijo recién, es lo que nosotros como uruguayos ahora tenemos que tomar como estímulo para hacer la cuarentena. ¿Por qué te digo? Las vacunas ya se están desarrollando en el mundo, hay países que ya sabemos que se empiezan a hacerlo. Uruguay tiene que elegir la mejor vacuna, que hay que demostrar que tiene que ser efectiva, porque tiene que generar la inmunidad, se tiene que poder aplicar y la tienen que poder entregar. Una cosa buena, nunca se habló del costo, el presidente no mira el costo. Pero ¿esto qué es? Tenemos la solución a esto, por eso tenemos un final, digo, que va a seguir esto, no se va a acabar. Con la vacuna no va a ser una solución mágica. Pero está a la orilla, o sea, la estamos viendo, estás viendo una luz lejos. Tenemos que llegar. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros ahora entramos a descuidarnos, sobre todo la población que no es la población más joven la que tiene problemas, tanto el adulto mayor no lo tiene, por eso no está tanto afectado. Sí, pero el joven va a contagiar al adulto mayor, sí, exacto. Claro. O sea que si aguantamos un poco más, está la vacuna. Y el día que esté la vacuna, seguimos con el tapaboca y tenemos unas medidas, va a cambiar. El presidente habló del primer trimestre, vos decías no hablar de las... Sí, dentro del... sí. Habló de abril. Al principio del segundo trimestre. Mira, hablaba de abril incluso. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, no quiero yo dar fechas, digo, después será el presidente quien las tiene que ubicar. Pero que se están haciendo todos los esfuerzos como país, inclusive no estar dentro del COVAX. Claro, lo que porque imagino. Muchos científicos ahí saben y que esté en el ramo de la salud, que el COVAX podés estar a fin del 2021. Sí. Porque vas a estar... No. Acá Uruguay se está priorizando el tema de la vacuna sin mirar el costo. En esto está interviniendo la OPP, Secretaría de Presidencia, Economía. Digo, o sea que, y siempre por el tema científico, ¿no? Siempre con el aval científico de qué es lo que se tiene que hacer. O sea, la primera confiable que esté a mano, esa es la que va a echarle mano. Va a tratar de negociar. Y con esas palabras, confiables y desde el punto de vista científico. Y claro, uno piensa, Uruguay es chiquito, capaz que le hablas con Pfizer y decís, bueno, nos portamos muy bien, tenemos un sistema de vacunación que es modelo, puede monitorear, nos podemos hacer un lugar de experimentación para que ustedes vean cómo funciona. Son 1,5 millones de dosis, o 3 millones porque son 2 dosis por persona.
¿Hay una chance de vendernos así y lograr un acuerdo con una farmacéutica? Eso no lo sé porque por no. esas características que tiene Uruguay. Eso no ha estado en la negociación. No es de dudar que el propio presidente se vaya, ¿no? A negociar la vacuna. Porque lo toma él el tema. Sí. Doctor, usted varias veces habló del tema de los jóvenes, o edades, que la verdad es que uno no imaginaba al principio, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? O sea, fue las fiestas, todo el descuido, o sea, perdimos miedo al tema. Mirá, esto lleva muchos meses en el cual hay una cosa fea, hoy lo hablamos antes de entrar, la muerte ahora empezó a tener caras visibles, ¿no? Claro. Entramos, No tenemos que percibir, solamente. y Uruguay, ¿qué pasa? Siempre veníamos bien, veníamos con un triunfalismo grande, ¿tá? Se sigue en parte, seguimos bien, si nos comparamos con el resto del mundo estamos muy bien, pero nosotros no tenemos todavía un sistema colapsado. Sabemos que si seguimos con esta línea, los números caseros que vamos llevando en ACE, mitad de febrero, fines de febrero, como que se podría colapsar. Si se sigue a este ritmo, que sabemos que este ritmo va a tener que cambiar. ¿Tá? Pero acá viene, si podemos cambiar este ritmo, que va a depender netamente de la conducta de cada uno de nosotros. Acá hay una cosa que yo creo que la tenemos que repetir bien. No hay sistema de salud en el mundo, por más organizado, más plata que tenga, más número de camas, con todos los intensivistas que quiera. Si no se comporta en una pandemia, la población no acata, no tenés manera. Si no cambia el chip, como dijo Delgado, ¿no? Exactamente. Si no cambia el chip. Además, te digo una cosa, el pobre que entra a un CTI la pasa mal. Esta patología son 21 días de promedio internado. Una vez que el paciente se intuba tiene una mortalidad muy alta. No es que solo con CTI me quedo tranquilo porque tengo una CTI. No hay que llegar ni siquiera a... ¿Hay un estimado el porcentaje de gente que entra al CTI y vuelve a salir? Sí. Nosotros hoy tenemos en el Uruguay un 1.4 de pacientes que ingresan. ¿Qué te quiero decir? Acá cada 1000 pacientes van a entrar 14. Y se da. Está bien, eso está bien, pero ¿y cuántos sobreviven en el CTI? ¿Cuántos se salvan en el CTI? Porcentualmente, más o menos. Y vos pensás que nosotros hemos tenido, no tengo bien fresco ese dato. Se habló en un momento al principio que podía llegar a la mitad, pero no, la mortalidad está en menos, No tengo bien claro ese dato. No. ¿Y cómo está ACE? ¿Qué medidas farmacológicas adoptó para los tratamientos en CTI? Mira, eso se ha seguido mediante, nosotros tenemos un comité de contingencia que está formado por profesionales, intensivistas, farmacólogos. Inclusive yo tengo un adjunto mismo de presidencia, es el doctor Mario Torales, que es internista, infectólogo e intensivista. Tenemos nosotros un grupo que nos llevamos con todas las líneas que hay a nivel mundial, ¿no? Para poderlos tratar con antirretrovirales, con todo. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos. No sé si quedó algún tema relevante que a usted le parezca, sobre todo como mensaje a la población, porque esto es, como usted decía al comienzo, un servicio, ¿no? En este momento nosotros estamos operando de alguna manera como un servicio, alertando a la gente de que hay que tomar conciencia, de que esto no es broma, de que usted nos contaba un chico de 26 años internado. ¿Estamos a tiempo de dar vuelta a la cosa? Claro que se está a tiempo. Se está a tiempo con una población que está como saturada, pero la población con buena información se tiene que entrar a desaturar y tiene que volver a tomar la conciencia como la tomamos en marzo, ¿no? El Estado está haciendo todo. No es que uno de este lado, a mí ahora me toca estar en parte del Estado y dirigiendo una institución del Estado. El Estado está dejando todo, ¿tá? No está mirando déficit económico, estamos poniéndole muchas horas de trabajo. Todas las partes del Estado están trabajando juntas, hasta con el correo estamos trabajando. Estamos trabajando con MEVIR, que nos está ayudando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos estamos concentrados, todos metidos en lo mismo. Las intendencias se han puesto las atrás intendencias, también. Ahora, ¿no? Canelones, incluso no hemos visto Montevideo. Sin color político. Sí, sí. O sea que el Estado está entero detrás de esto y con una gobernanza muy clara, ¿tá? Y tenemos la luz al final del camino. Está la vacuna. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El Uruguay está haciendo todo para llegar a la vacuna. ¿Qué tenemos nosotros que lograr? Que esa vacuna, que para llegar hasta ahí nosotros tener un buen comportamiento. ¿Para qué? Para no saturarnos y para que nuestros padres, nuestros abuelos puedan vivir. Es tan claro como eso. Muy bien. Doctor Leonardo Cipriani, presidente de ACE, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
nos ha dedicado un buen tiempo, ha contestado todos los temas. Obviamente no nos podía adelantar medidas, pero mañana pasado lo estaremos mirando seguramente en la conferencia de prensa. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida. Continuamos acá en Periodistas y como siempre está Eduardo Botinelli junto a nosotros trayéndonos cifras bien, nos sacan de bastantes dudas y representan la realidad y los temas de actualidad como decimos siempre. En este caso, buenas noches Eduardo, antes que nada. Gracias por acompañarnos de nuevo. Como adelantábamos al principio, vamos a estar hablando de cómo ven los uruguayos esto del derecho de los no huelguistas a ir a trabajar en el marco de conflictos laborales. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, Eduardo? Bueno, sí, es una encuesta que hicimos ahora en el último trimestre del año y lo que muestra, la pregunta es, bueno, que en caso de huelga se garantice el derecho de los no huelguistas a entrar a trabajar, si lo considera que está bien o está mal, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que el 38% considera que es muy bueno que se deje entrar a los no huelguistas, un 28% considera que es bueno, un 17% que es malo y un 7% que es muy malo. Después hay un 9% que no opina. Es un porcentaje relativamente alto de no opinión para lo que son este tipo de preguntas. Esto que nos estás mostrando a veces contrasta con lo que se vive de repente en el ambiente laboral, en el medio de un conflicto, que el que va igual a trabajar y no se adhiere a esa huelga se considera el carnero, entre comillas, claro, o el traidor. Esto lo que estaría reflejando es que la gran mayoría de los uruguayos apoyan que cada uno haga lo que le parezca conveniente. Exactamente, es decir, tenemos 2/3 partes de los uruguayos que consideran que hay que respetar a quien no quiere hacer huelga a que trabaje, ¿no? Es decir, eso es lo que podemos reflejar bastante contundentemente, porque es una distancia importante. O sea, tenemos 66% que cree que está bien o muy bien que se deje entrar a quienes no están haciendo huelga a entrar a trabajar, y un 24% considera que está mal dejar entrar a trabajar a quienes no están haciendo huelga cuando se está en medio de una huelga. Esto no es una encuesta a quienes están en el conflicto, sino a todos los uruguayos. Claro, es la opinión del conjunto de la población. Otra cosa es que esto se refleje después en caliente en la situación, bueno, ¿no? Quizá claro, ahí estos porcentajes cambian. Claro, y bueno, después depende de cada contexto y obviamente claro, si están sindicalizados o no, o sea, hay un montón de variables. Bien. Pero en términos generales es una de las discusiones que hay en general cuando se pone en discusión este tema. Y lo que vemos es que el resultado aparece bastante claro. Bien. Pero hay diferencias en los distintos perfiles de la población, como vemos habitualmente en las presentaciones que hacemos en Periodistas. Entonces, la siguiente placa vamos a ver si hay o no diferencias, por ejemplo, entre Montevideo y el interior del país, si hay diferencias por clase social. Y en realidad lo que vemos es que en Montevideo y en el interior no hay grandes diferencias. Es decir, son porcentajes muy similares. En lo que sí podemos ver algunas diferencias es por clase social. Acá vemos Montevideo, vemos en Montevideo el 66% considera que está bien o muy bien, y en el interior el mismo porcentaje. Quienes lo consideran mal o muy mal, varía el porcentaje porque en el interior hay más personas que no opinan, simplemente por eso. No porque haya más que estén en contra de que trabajen quienes están en desacuerdo con la huelga. Exactamente. Y después, por clase social, lo que vemos es que la clase baja en realidad también tiene mayor nivel de no opinión, porque si miramos los que son negativos, es un porcentaje muy similar al de la media baja. Claro. Sin embargo, los que consideran positiva esa medida de dejar entrar a trabajar a los no huelguistas es muy similar en las clases medias bajas hacia arriba. Es decir, hay diferencias simplemente en la clase más baja. O sea, a mayor clase social podemos decir que hay más apoyo a que quienes no adhieren a la huelga vayan a trabajar. Sí. Bien. Sí. Y en la siguiente placa, no, en el siguiente tema que vamos a ver, se va a ver más claro todavía. Pero en esta placa lo que vemos es otras diferencias entre votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición multicolor. Bueno, acá ya... Acá siempre tenemos un parteaguas muy importante en este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Los votantes del Frente Amplio, el 40% considera que está bien dejar ingresar a los no huelguistas a trabajar cuando hay una huelga. El 50% considera que está mal. Pero entre los votantes de la coalición, el 86% considera que está bien y solamente el 7% considera que está mal
dejarlos entrar. Y esto puede responder a la cercanía entre los sindicatos y el Frente Amplio, históricamente hablando. Sí, hay una posición ideológica más profunda incluso que la propia relación sindicato-Frente Amplio. Claro. Así que, o los votantes del Frente Amplio más cercanos. O sea, es más ideológica, digamos, esa cercanía. Sí, de adherir a la fuerza colectiva que está luchando por un derecho, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, eso ya es ideológicamente más compatible con el votante del Frente Amplio. Sí. Bien, clarísimo. Y lo otro que aparece es como después del primer tramo etario, en el primer tramo etario de 18 a los 33 años, el grado de acuerdo o de considerarla buena la medida de dejar entrar a los no huelguistas es un poco menor que en las edades mayores. Esto me sorprende porque tenemos un prejuicio a veces de los jóvenes de que cada uno haga lo que quiera, el libre albedrío, la libertad individual, pero sin embargo acá en este aspecto estamos viendo que los jóvenes más que nada no están tan a favor como los más adultos. Claro, sí. También esto tiene que ver con una cercanía que no es tan fuerte como lo era antes, pero que sigue estando, de los más jóvenes hacia el Frente Amplio, ¿no? Que ya no es tan fuerte como era. Después en algún programa analizaremos ese otro Siempre aspecto. tenés más datitos para darnos, más datitos. Bueno, pero a grandes rasgos hasta ahora podríamos decir entonces que quienes están en mayor cercanía a los sindicatos y a la ideología frente amplista o de izquierda apoyan menos esto de que los no huelguistas ingresen al trabajo. Ahí va. Bien. La siguiente información tiene que ver con la posición frente a que los piquetes se consideren ilegales. Aquello que se dijo si se puede cortar la circulación o no. Exactamente, ¿no? Bueno, acá lo que vemos es que aparece también de nuevo un poco más positivo que negativo, es decir, un poco más de acuerdo o que lo consideran bueno o muy bueno el no permitir los piquetes, ¿no? 32% considera que es muy bueno, un 18% considera que es bueno, acá tenemos un 50%. Un 26% considera que es malo y un 17% muy malo. Y acá tenemos un 43%. Es decir, sigue siendo mayoritaria la cantidad de gente que considera que está bien limitar ese accionar, pero no en la misma medida que veíamos lo de los huelguistas y no huelguistas, digamos, ¿no? ¿Se puede hacer una comparación directa de que la gente está más a favor de que trabaje quien no está de acuerdo con la huelga que de interrumpir la circulación? ¿Se puede comparar eso? En todo caso, lo que estamos viendo es que hay un ejercicio sobre la libertad. Es decir, la libertad de cortar las calles es una libertad. Obviamente afecta a otros, pero en realidad la gente no aparece tan claro en poner adelante la prohibición del piquete que, por ejemplo, el derecho la prohibición a de ir a trabajar. ¿No? Y acá también tenemos diferencias entre los distintos segmentos, ¿no? En la siguiente placa vamos a ver de nuevo Montevideo y el interior, que hemos visto que se diferencian muchas veces en muchos aspectos y sin embargo en estos dos aparecen muy parejos. De nuevo aparece que la clase baja es la que está menos a favor de la medida, pero acá claramente a medida que aumenta la clase social, aumenta quienes consideran que está bien o muy bien el prohibir los piquetes, la interrupción de circulación, ¿no? Es decir, y acá sí aparece claro, a medida que aumentamos la clase social, aumenta quienes consideran que está bien o muy bien la prohibición de los piquetes. Y la última placa va a mostrar lo que es por edades y por voto. Y en el voto vemos de nuevo los votantes del Frente Amplio, que en el otro era 50-40, 40-50 mejor dicho en el orden, ahora es 24-69, es decir, hay un rechazo fuerte de los votantes del Frente Amplio a que se prohíban los piquetes. Y en la coalición la distancia también es menor, es decir, dentro de los votantes de la coalición, de los partidos de coalición en octubre, la distancia es menor, es decir, también hay una parte importante, la cuarta parte de los votantes de los partidos de coalición, que consideran que está mal o muy mal prohibir los piquetes. Inversamente proporcional, ¿no? Sí, es prácticamente un calco inverso. Es como un espejo inverso de que, así como desde los votantes de la coalición se apoya que sean ilegales los piquetes, con la misma fuerza desde los votantes del Frente Amplio se prefiere que no sean ilegales. Exactamente, Eso es así. Bien. Y después, por edades, no aparece un patrón claro.
¿no? Es decir, de nuevo los jóvenes aparecen más parejos, pero también aparecen este tramo etario entre los 49 y 61 años. Los otros dos aparecen un poco más favorables a estar de acuerdo o considerar positivo que se prohíban los piquetes. Digamos, tenemos en las dos visiones claramente la libertad del no huelguista a entrar a trabajar y más disputada las personas que consideran que está bien que se prohíban los piquetes. Y como por ideología, si lo analizamos allí, también a veces se cruza este concepto de la libertad porque hacia un lado se apoya y hacia el otro no, ¿no? Exacto. Que ahí también se ve cómo la ideología permea nuestras posiciones en la vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, esto es para ser prejuicioso con datos, como quien dice. Muchísimas gracias, Eduardo Botinelli, como siempre, por darnos estos datos. Y me voy a trasladar a la mesa porque ya está Santiago González, el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior que habíamos anunciado. Buenas noches, acá esperando con Hola, Alfonso, Ceci. sobre todo para hablar, obviamente, de lo que concierne a lo que es el COVID en las cárceles, pero de otros temas de seguridad también. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Placer. Como decía Cecilia, podemos hablar de varios temas. Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana es un cargo que tiene mucha cosa, ¿no? Es bastante amplio. Es bastante amplio, pero podemos empezar hablando justamente del tema del COVID, ¿no? De pronto a algunos, por a mí me llamó un poco la atención lo que demoró en llegar de alguna manera el COVID a las cárceles, porque uno se imagina lo difícil que debe ser evitar que se propague una enfermedad tan contagiosa en las cárceles, en cualquier cárcel del mundo, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en las cárceles? Bueno, sin duda que es difícil. Yo no creo que se haya demorado en entrar. Creo que debo ser justo y reconocer el trabajo de un gran equipo, de varios grandes equipos en cada unidad, que el 13 de marzo, cuando se dio el inicio de la pandemia, todos nos decían cierren las cárceles a las visitas. Y me acuerdo que en un grupito muy chiquito estaba el director de INR, Luis Mendoza, los subdirectores Gustavo de los Santos, Rosa, Marcela Urán, Severo. Y no vamos a cerrar las cárceles. Porque si cerrábamos las cárceles íbamos a repetir lo que estaba pasando en otro lugar del mundo, que era que la gente no iba a tener coronavirus, pero íbamos a tener tomas enteras de cárceles con muertes, como había pasado en Europa o estaba pasando en Argentina. Nos sentamos y diagramamos un plan, conversando con los privados de libertad y la familia, que tuvimos un enorme apoyo de una visita por privado de libertad por semana, no menores, ni mayores de 60 años. Por lo cual, los privados de libertad durante 8 meses no vieron ni a sus hijos ni a sus padres. Ellos lo aceptaron, eso. Lo aceptaron y lo cumplieron. Y lo aceptaron los familiares y lo cumplieron. Por supuesto que con envío de paquete, con una cantidad de cosas, tratando de llevar día a día una situación que si había un resentimiento en la economía afuera, también había un resentimiento y la hay dentro de las unidades penitenciarias. Entonces, la felicitación de que durante todos esos meses no ingresó va para equipos de las unidades, directores, subdirectores, revisorías, que toman temperatura, que ponen alcohol en gel, que se fijan que la gente limpie, que use tapabocas, junto con los privados de libertad y las familias. Pero un día nos tocó, no se sabe bien de dónde vino, nosotros habíamos tenido una cantidad de brotes de policías y operadores, pero nunca se había con dado. las departamentales, ¿no? Los traslados En las que departamentales hubo. se dio en el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Exacto. Un brote de una cantidad muy grande que tuvimos que incluso frenar los traslados a juzgados, etcétera. Y ese fue un trabajo conciencia de verdad, donde todos el hilo se sigue perfectamente como se sigue hoy. Entonces se dio un brote en la unidad 1, Punta de Rieles, en un módulo que es el módulo M07, que hay 101 privados de libertad, se da un caso. Se hisopan a los 101 y ahí dan 23 casos más, por lo cual hay 24 privados de libertad que tienen COVID-19 en la unidad 1. Lo que hicimos fue trasladarlos del M07 a los que tienen COVID a un módulo aparte, individual y aislado, que es el MI, donde tienen una celda para cada uno. Entonces dejamos a los que tuvieron contacto en el M07 y en el MI los enfermos, los que tienen la enfermedad. En sí son todos asintomáticos. Y lo que hicimos es
En el día de mañana se van a hisopar, pasado mañana se van a hisopar a todos los de ME07. De dar negativo van a tener vida normal, de dar positivo van a pasar al otro módulo, y entre el domingo y el lunes se van a hisopar a los que tienen COVID en el MI. Esos 2 módulos son los únicos 2 módulos de la cárcel que no tienen visitas. Y tuvimos un foco en la unidad 4 con CAR en el módulo 5, con un caso que tiene fiebre y al tener fiebre lo llevamos al Hospital Español. El módulo 5 tiene 264 privados de libertad. Hisopamos a los 264 hisopados privados de libertad y dio de que 5 privados de libertad más tienen COVID-19. Lo que hicimos fue, hicimos un módulo que es el módulo 12, tiene 36 celdas individuales y ahí ese es un lugar exclusivamente para pacientes con COVID. Están cursando la enfermedad, son todos asintomáticos, salvo ese que tenía fiebre que está en el Hospital Español, y al resto en el día de mañana se los va a hisopar. Se va a hisopar a 136, porque el resto de los que dieron negativo y no tuvieron contacto, los módulos son la parte de adelante y la parte de atrás, no tienen mucho contacto. Los de adelante que dieron negativo ya se los había liberado, quedaron los de atrás. Mañana se le va a hacer un nuevo hisopado. En el caso de dar negativo, van a quedar liberados nuevamente. Y los que están en el módulo 12 cursando la enfermedad, entre domingo y lunes se hace el hisopado. Este es un trabajo, primero, muy protocolizado del 13 de marzo, con un apoyo enorme de ACE. Nosotros tenemos ACE en el área metropolitana, SAI PPL, y en el interior el hospital policial, con un trabajo con ciencia, con conocimiento de todos, comunicando a todos y con una comunicación muy abierta y muy transparente. Porque creemos que es la única manera de llevar certeza a la familia, que no hay nada escondido, que no está pasando nada raro, que su familiar está siendo cuidado, que tiene salud, que no se lo está dejando en una celda abandonado, sino que por el contrario cuenta con un aparato de salud del Estado que lo está apoyando. ¿No se ha detectado en otros centros No. del interior? Y Ninguno. demás, ¿no? Hubo un foco entre funcionarios, si no me acuerdo. Entre funcionarios sí. Lo que hablaba Cecilia, no se ha reiterado. No, porque además como es semana por semana, esos estaban cursando la enfermedad en Rivera, en su mayoría, no estaban en Montevideo. Entonces el foco se dio más bien estando en la casa, porque la mayor parte de los policías del INR son del norte y hacen un sistema que trabaja en 7 días de continuo y descansan otros 7 para estar en su casa. El primer caso que se dio en el ex-Comcar fue por un recluso que había estado internado y que fue trasladado y allí se supone que ingresó. En los focos que se están dando ahora, ¿todavía no hay certeza de dónde provino? No. La cárcel, por ejemplo, Comcar tiene 3.500 privados de libertad, tiene una cantidad muy grande de funcionarios policiales, operadores, está la Republicana en la revisoría, entran en la semana muchísimos familiares porque es uno por privado de libertad, más un menor que se dejó hace un mes y medio, un menor de 16 años y mayor de 1 año, para que puedan ver sus hijos. Hay gente que no vio a sus hijos todo este año. En un tiempo muy grande. Tenemos proveedores que ingresan constantemente, entran a recoger basura, es un pequeño o gran barrio, según donde se lo mire, por lo cual pudo haber sido cualquiera. El tema es el control constante. Cada vez que alguien tiene algún síntoma, tiene fiebre, se siente mal, no se descarta en lo más mínimo, se lo cuarentena y se lo hisopa. Eso se ha hecho en cientos o miles de casos durante todos estos meses. La diferencia es que siempre dio negativo y ahora dio este caso positivo. ¿Ustedes han determinado si hubo contagios a nivel familiar? Desde la cárcel, ustedes se han seguido los hilos. ¿Ha habido contagios desde la cárcel a sus familias? No, No, al día de hoy no. no ha habido. No. Y en eso hay un cuidado muy particular de ambas partes. Uno dice, bueno, la cárcel es de cualquier manera. Y la verdad que hay un cuidado muy grande de los privados de libertad de no querer contagiar y de los familiares de no traer algo de afuera. Y ese también ha sido uno de los secretos para que en las cárceles no haya COVID. Hubo foco en Rivera, no entró a la cárcel de Rivera. Hubo foco en 33, no entró a la cárcel de 33. A veces hay que felicitar lo que hacen bien. Y bueno, si tenemos un caso, que son estos 2 focos, esperemos que pasen, la gente se cure, vuelva a la normalidad y que no se vuelva a repetir. Lo importante es que estamos preparados para este tipo de casos. Tenemos en todas las unidades lugares para cuarentenar y para
que cursen las enfermedades, tenemos un sistema de salud presente en todas las unidades y eso es lo trascendente en este momento, contar con ese respaldo y la expertise de médicos y científicos que están apoyándonos en el día a día. ¿Que son mayoritariamente jóvenes, no jóvenes? Sí, y eso también ayuda, y ayuda mucho. Claro, están pasando normalmente la enfermedad. Claro, que son mayoritariamente sintomáticos, no tienen un problema muy grande. Hay algún veterano que puede tener alguna nana, pero son los menos. Incluso dentro del módulo 5, en la parte de adelante, están algunos enfermos crónicos, que pueden tener diabetes, pueden tener algún tema coronario, pueden tener algún tema de presión, y no había ninguno con COVID, o sea que nos resguardamos de eso también, y normalmente son gente joven que son básicamente asintomáticos. ¿Hay algún plan previsto para lo que son las fiestas? Porque me imagino que es un momento bien sensible para las personas privadas de libertad. Es un año que va a ser excepcional con respecto a las visitas, las salidas transitorias. ¿Qué es lo que se está manejando para la fiesta? La primera es el diálogo permanente con los privados de libertad, con los representantes por cada módulo. El conversar, ellos no viven en otro mundo que el nuestro, saben lo que está pasando, les molesta lo que está pasando, al igual que les molesta lo que estamos afuera. Hay que intentar de que puedan llevar la vida lo más normal posible dentro de un año extremadamente difícil y para nada particular, normal, al revés, totalmente particular. Pero nosotros hoy estuvimos en Campanea recorriendo la casa de Minas, es un trabajo diario de recorrer, de estar, de escuchar, de hablar, no queda otra. El ministro nos pidió que en todo orden de todo el ministerio haya que salir a dar la cara y es la única manera. Porque uno no sabe lo que está pasando si uno no va, si uno no está, si uno no escucha. Y tratamos, son muchas horas por día, pero tratamos de llevar adelante un trabajo que sea de mucha presencialidad, de escuchar, de tomar muchas decisiones, de apoyar mucho a los equipos técnicos que están, y policiales que están en cada unidad, y que hasta el día de hoy no se ha salido muy bien. Esperemos que continúe todo con normalidad. Esperamos unas fiestas tranquilas, pero se va a estamos habilitar en el día a más día. visita de menores para que otros hijos puedan ir. ¿Cómo es que se va a Al manejar día de esa hoy, situación? justamente, habilitamos lo que no había antes para que se dé. No es tiempo de poder habilitar más. Esperemos cómo transcurre el tiempo. Eso ha sido también un diálogo permanente con los privados de todas las unidades. Cecilia habló de algo que puede ser muy relevante, las salidas transitorias. Porque el que sale y vuelve, ¿se lo controla, no se lo controla? ¿Están limitadas? Se lo controla, eso lo otorga la justicia y se lo controla en la entrada y la salida. Se toma la temperatura, se toman las mismas precauciones que se toma el resto. Y por algo, a ver, pongamos algo en el positivo. Si no sucedió, es porque algo bien se hizo y los controles funcionaron. A veces puede haber una persona asintomática que por más que haya tomado todos los controles, pueda contagiar a uno. Pero lo normal del sistema, tenemos 13.100 presos en 26 unidades, es que esto no sucedió. Porque se controlaron los policías o los operadores en los primeros decir, no, yo me siento mal, no puedo porque puedo contagiar a un preso. Porque se sabe que al reguero dentro de un módulo donde el contacto es muy cercano, claro, es muy complicado. Estarían afectando a gente con la cual están todos los días, porque el policía y el operador trabaja todos los días en la rehabilitación de ese privado de libertad. Entonces, esa conciencia ha llevado a que se tomen todas las medidas, incluso el que sale y entra. Y también el que sale y entra quiere ser que le tome una temperatura porque no quiere contagiar a los compañeros. Hay un tema que fue muy polémico, que es muy polémico, y que en realidad la polémica empezó por otra cosa, pero que se lo puede extender a esto, que es la gente en situación de calle. ¿Cómo estamos en relación a eso? ¿Y qué pasa con la gente en situación de calle y el COVID? ¿Se ha podido terminar? Porque supongo que debe ser muy difícil controlar eso, ¿no? Nosotros tenemos una relación. Si uno mira el sistema penitenciario uruguayo, uno tiene, y por eso el Plan Dignidad, y por eso 200 cosas que estamos haciendo dentro de las cárceles para cambiar la realidad que recibimos, pero cuando recibimos teníamos un 65, capaz que un poco más de reincidencia, y ese mismo porcentaje de gente en situación de calle, que a su vez va de la mano de otro problema mucho más grave que los otros dos anteriores, que son adictos. Entonces, cuando el plan frío polar que hizo el Ministerio del Interior en apoyo al MIDES, cerca de 30 intervenciones durante toda la noche,
una cantidad de móviles, 3 equipos, muchos policías, que salimos durante 30 días, yo salí en todos. Uno se encontraba en la volqueta a un privado de libertad que había salido hacía 15 días. Ese problema lo encaramos convocando al Estado adentro de las cárceles para que el Estado también pueda trabajar afuera de las cárceles. El ingreso del MIDES es fundamental e histórico. Nunca había sucedido que el MIDES ingrese a las cárceles. Nosotros no podemos continuar dejando que una persona sale por la puerta del CONCAR, del penal de libertad o de la cárcel de 33 y nadie sabe qué va a hacer de su vida. Tenemos que darle una red de Estado lo más grande posible, junto con Dinali, junto con el MIDES, junto con el Ministerio de Trabajo. Y la dirección del Liberador ya venía trabajando en eso. Pero tiene un presupuesto chico, entonces le tenemos que dar MIDES, le tenemos que dar la mayor cantidad de opciones posibles y capacitaciones posibles, entre otras cosas, poder dejar las adicciones. Para eso, una batería de cosas que estamos haciendo. Proyecto ECO para adicciones. Primera vez que se trabaja adicciones a nivel de Estado dentro de las cárceles. Se arranca el año que viene en 5 cárceles. Se está capacitando a pares, a operadores y a policías. Proyecto Chacras para que la gente trabaje y sea lo más autosustentable posible. Ayer estuvimos reunidos, se creó por primera vez un gabinete productivo donde se está analizando el trabajo en las 26 unidades y en las chacras. Tenemos 1000 hectáreas para trabajar. Estamos haciendo camas porque recibimos 1866 personas durmiendo en el piso. No hay nadie que pueda ser rehabilitado si la persona duerme en una celda en el piso, empapada, con la reja rota y lleno de ratas y basura, ¿Y hoy como qué pasa recibimos. con eso? La basura hoy no está, estamos arreglando las rejas, estamos arreglando las camas y ya llevamos más de 500 camas. 4 cárceles del país, que tenían más de 100 privados de libertad en el piso, hoy duermen todos en cama. ¿Con eso solucionamos el problema? Por supuesto que no. Pero a su vez entramos a incorporarle trabajo y convenios. Por primera vez hay un artículo dentro del presupuesto que habla de trabajo en cárcel, que es que el peculio del Estado, que es un peculio es medio salario mínimo para que la persona trabaje. En las cárceles no hay trabajo real. Hay faginero y hay el que sirve la comida y hay el que limpia. Pero trabajo de 8 horas, de hábito saludable, de levantarse a trabajar, no hay. Y queremos que vengan la mayor cantidad de empresas privadas a ayudarnos, a hacer convenios con todas las intendencias, como estamos haciendo, o con todas las instituciones del Estado para que vayan a hacer cosas. ¿Es replicarlo de Punta de Rieles en algún punto? Lo de Punta de Rieles son emprendimientos privados, del privado de libertad. Lo que estamos convocando es que se instalen, por ejemplo, en el polo industrial, empresas serias, no como había, empresas serias que den trabajo serio y que hagan las cosas de verdad en serio, para que privado de libertad vayan a trabajar y al salir tengan un certificado de haber trabajado, que tengan hábito de trabajo, que no se droguen, que no usen cortes y que puedan tener la posibilidad de una opción verdadera de reinserción social. Por otro lado, estamos haciendo un centro de progreso que lo estamos a punto de terminar para los primeros 88 privados de libertad en el CONCAR y lo queremos replicar en todo el país. Esto es parte de una batería de cosas que la queremos hacer porque sin esto nada va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo ticket de boleto en la puerta del CONCAR y arreglate como puedas y nos vamos a encontrar como nos pasó ahora un par de meses cuando hubo un apagón en el CONCAR, vino un electricista que era policía con un privado de libertad. Ese hombre, después de arreglar un apagón en el CONCAR un sábado a las 12 de la noche, que era un verdadero drama porque podía haber un motín en cualquier momento, dice, yo quería pedir una mano, me voy en 15 días. No tengo trabajo, soy adicto y estoy en situación de calle. Bárbaro. Vamos a hablar con la Dinali, que te vayas a la posada del liberado y tengas un trabajo. A los 15 días desapareció. En ese momento me sentí horrible, porque es frustrante, porque uno intenta. El otro día me sentí muy contento, me llama el director de la Dinali, Gustavo Silveira, y me dice que había aparecido a través del MIDES, porque estaba en un hogar, en un refugio, y quería volver a trabajar, y pedía una segunda oportunidad. Entonces, las cosas buenas adentro de las cárceles pasan. Hay mucha cosa buena para hacer para revertir el 65%, porque le tenemos que decir a la gente siempre con claridad, lo que pase en las cárceles y la gente salga peor que como entró, esa persona te la vas a encontrar en la esquina. Y si salió peor, te va a ir mal, la vas a pasar mal, va a haber peor seguridad. Entonces, todo lo que hagamos bien dentro de las cárceles va a repercutir en la sociedad. Muy bien. Santiago González,
director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí. Seguramente vamos a volver porque, como dijimos al principio, es un cargo que tiene muchísimos temas, así que seguramente... Los operativos de bajo perfil también Sí, para... lo volveremos a convocar, pero hablar, ya pero Cuando ahora gusten. estamos sobre la preocupados hora. por el COVID en las cárceles, y sobre sobre la hora. todo. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Bueno, ¿qué tema, señores, señoras? El COVID nos está acaparando la atención, no lo dijimos hoy, creo, 400 nuevos casos, 3 fallecidos. Bueno, tuvimos al presidente de ACE, tuvimos al director de Convivencia Ciudadana hablando del tema en las cárceles. ¿Qué tema, Diego, no? La verdad que sí. Y va a marcarnos la agenda de acá que llegue la vacuna. Seguramente mañana tengamos anuncios, el propio presidente ACE lo dijo, ¿no? Quizás adelante de lo que iba a ser originalmente el jueves, ¿no? Después de la evaluación. El viernes originalmente, después se adelantó al jueves y ahora quizás se adelante para mañana por la urgencia que amerita, ¿no? Sí, las cifras, si multiplicamos en 3 días, estamos arriba de 1.200 casos en 3 días, es muchísimo. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves para seguir analizando este y otros temas. Seguramente el jueves vamos a tener mucha información porque en principio está anunciado para el jueves los nuevos anuncios del gobierno, pero vamos a ver. Nos reencontramos el próximo jueves.